Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos un invitado para este tema interesantísimo, sobre todo para los jóvenes y los no tan jóvenes, como es la historia de los videojuegos. Tenemos a Daniel García Razo, que es un historiador, arqueólogo teórico y antropólogo de corazón. Además de videojugador desde hace casi 30 años, escritor de ciencia ficción, de no ficción, autor de libros como Los hijos de Hefesto, uso y fabricación de herramientas en animales, vergüenza ajena, ensayo del yacimiento Pixel, y nos trae en el día de hoy este libro editorial Almuzara. Ellos publican una suerte de historias rigurosas pero amenas que se llaman Eso no estaba en mi libro de historia desde la Primera Guerra Mundial, comunismo, ideología, política, Segunda Guerra Mundial, pero en el día de hoy es el libro, Eso no estaba en mi libro de historia de los videojuegos, del cual Daniel García es autor. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Háblanos de los inicios de la historia de los videojuegos. Yo recuerdo, yo ya paso el quinto escalón, y el primer videojuego con el que jugué, me acuerdo, era una consola muy sencillita, amarilla, con dos controles para mover una rayita y una pelota. Y uno podía pasar horas enteras con la pelotica y las dos rayitas y moviendo las cosas, por supuesto no a control remoto, sino dos teclitas negras. Ese fue el origen de los videojuegos. Antes, ¿dónde, cómo, cuándo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que te refieres a Pong, ¿no? Que Sí. Pong no fue el primer videojuego, ni siquiera el primer videojuego que se comercializó, pero fue un poco el que hizo de los videojuegos un negocio, ¿no? Hablando en plata, fue el primero que triunfó, lo ponían en bares, en restaurantes, y luego ya se sacó una versión doméstica. Y bueno, luego yo la primera vez que jugué a Pong fue en un clónico, o sea, en una imitación que había, pero no fue el primero. A ver, si vamos, el primer videojuego comercializado fue otro de Nolan Bushnell, que fue el que hizo Pong, eh, pero que no le salió muy bien. Era también una copia de Space War, que ya Space War ya vamos a lo que se debate, que fueron los primeros videojuegos propiamente dichos, ¿no? Que fueron o Space War o Tennis for Two en 1962. El Tennis for Two lo creó William Higginbotham, que trabajaba en el laboratorio Havenbrook en Estados Unidos, que era de energía nuclear, y lo creó para enseñarlo a las visitas, ¿no? Que iban a la central a visitarla, a los niños, a los padres que iban, y lo creó simplemente para eso, sin ninguna intención comercial, ¿no? Y básicamente era también un Pong, era un partido de tenis. Se le considera, hay debate entre si fue Tennis for Two o Space War, pero a Tennis for Two ya se le considera el primer videojuego porque metía elementos más interactivos, más allá de volver la pelota a uno u otro lado, como poder elegir la altura de la red. Y también hay que decir que Tennis for Two no estaba hecho con un osciloscopio, o sea, se las ingenió para hacerlo, y ese fue el que se considera el primero propiamente dicho. Luego ya tenéis Space War, fue creado en el MIT por Steve Russell y todos sus compañeros, que eran estudiantes de informática, bueno, estudiantes de ingeniería informática, de computación, y lo crearon como en sus ratos libres con toda la tecnología que tenían, ¿no? En esa época, que es este juego que, bueno, pues es una nave espacial que van llegando rocas y enemigos, y tú tienes que moverlo por toda la pantalla y esquivar y disparar así como en 360 grados. Y esos dos fueron los primeros. Lo que pasa es que el origen, claro, antes de eso ya había habido intentos pues de hacer, ¿no? Siempre de jugar al ajedrez con un ordenador, que en teoría ya puedes considerarlo un videojuego, ¿no? Porque estás interactuando con la máquina, y a la máquina hay que darle unas órdenes por código.
como fue Oxo, ¿no? Por ejemplo, que simplemente Oxo no era un ajedrez, pero era un 3 en raya. De hecho, el OXO es la O del círculo, la X y la otra O del círculo que se utilizan en las 3 en raya. Y eso, pues, yo creo Daniel, que perdona que te sí, interrumpa. no te preocupes. Daniel, ¿podemos ubicar la historia de de los videojuegos justo después de la Segunda Guerra Mundial, justo en la posguerra? Es decir, como una Sí, forma de seguir, o ya había antes que eso, por ahí por el año 30, 40, ya iniciativas que lo que hizo, lo que pasó después de la posguerra fue asumir eso y con perspectiva de futuro en términos de conflicto. mm, sí, claro, es lo que te decía. Ya yo recuerdo, no recuerdo el año, pero fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Te hablo, yo creo que de 1920 o 1930, hubo un español que intentó crear un juego de ajedrez para jugar con una máquina. Pero claro, no había interfaz, ¿no? O sea, estamos hablando de una época pre-Turing en informática y ya lo intentó. O sea, yo creo que siempre que ha habido un tratamiento o ha existido el sistema binario de que se empieza a investigar, siempre ha habido ese ímpetu, ¿no? Por crear un juego para jugar contra la máquina, ¿no? Pero es verdad que lo que son los videojuegos como tal están asociados a la Guerra Fría. No tanto a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, sino más al comienzo de la Guerra Fría, porque precisamente Higginbotham, el que creó Tennis for Two, o Steve Russell y sus compañeros del MIT de Massachusetts, que crearon Space War, la tecnología que ellos tenían y que manejaban era se debía a los programas de investigación en tecnología asociados a la Guerra Fría para competir con la URSS, ¿no? De Estados Unidos. Y de hecho, en la URSS, Alexei Pazinov, que es el creador de Tetris, también trabajaba en una institución soviética que recibía fondos en esa carrera tecnológica de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, los videojuegos, aunque haya habido intentos de crear una forma de lúdica, interactiva con la máquina, es a partir de la Guerra Fría y durante toda la Guerra Fría donde nacen y se desarrollan y acaban explotando. Bueno, ahora ya están asentados, pero ya, no sé, podríamos hablar también del periodo de posguerra fría, pero bueno, digamos que sí, que la Guerra Fría es el periodo en el que los videojuegos ya se asientan, maduran y se van desarrollando. Daniel, ¿y tienes el dato de quién fue el primero, en qué año y con qué idea básica inició esta historia de los videojuegos? Pues, es lo que te decía, puede ser William Higginbotham, Ok. que es el creador de Tennis for Two. Además, Higginbotham, hay una anécdota muy, bueno, que dice mucho de él como persona y también de lo que podía haber pasado con los videojuegos, ¿no? Higginbotham nunca patentó Tennis for Oh, Two. increíble. Nunca lo patentó, porque, y además si lo hubiera patentado, porque él no quería sacar beneficio, pero el problema es que si lo hubiera patentado al hacerlo con tecnología y en una institución del gobierno de Estados Unidos, hubiera pertenecido a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Increíble eso. probablemente no disfrutáramos de los videojuegos de la manera que lo hacemos ahora o el desarrollo artístico, tecnológico, incluso narrativo, ¿no? Hubiera sido de otra manera. Eso es una super anécdota. Luis, Sí, hay dos cosas que quisiera saber. La primera es, justo en todo, después de posguerra o en la posguerra, que fue donde tú Uh-huh. ubicas históricamente el desarrollo de los videojuegos, ¿qué papel jugaba Asia? Porque prácticamente una gran parte de esos juegos están produciéndose sí. en Asia. Sí, En el bueno, caso de Japón y eso. Y la otra sí. segunda pregunta que yo la catalogo como muy naive de mi parte, porque yo yo no pasé de Nintendo, es decir, de Mario Bros. 2 o 3, hasta ahí llegué. Más nunca volví a agarrar eso. Pero, por Buenos ejemplo, juegos son. máquinas como pinball, como esas máquinas de que se movían la pelotita, ¿se puede considerar como videojuegos? ¿Se puede Bueno, considerar como qué? ¿A dónde se clasifican esas, por ejemplo? uh-huh. Lo del pinball, es verdad que los videojuegos estuvieron, sobre todo en Estados Unidos, hay una tradición, ¿no? Yo en el libro hablo
de la prehistoria de los videojuegos, que muy asociada a lo que eran los juegos arcade en Estados Unidos, juegos de feria, en los que se disparaba, ¿no? Que primero era totalmente analógicos, como las pistolas de perdigones, que aquí en España es muy habitual en las ferias que haya puestos en los que disparas con perdigones a, pues no sé, a ositos de peluche o cosas así. Pero en Estados Unidos pronto se empezaron a hacer lo que son los juegos electromecánicos, ¿no? Que ya no disparabas perdigones, sino que era con juegos de luces. El problema es que siguen siendo analógicos, pero sí están asociados a esa tradición. Y dentro de los pinball, muchos de los primeros empresarios de los videojuegos estaban en los pinball, ¿no? Entonces, digamos que los videojuegos, la influencia del pinball, aparte de que es electromecánico, ya en parte miraba hacia allí, hay marcadores de puntuación, que eso tuvo mucha influencia en las primeras máquinas recreativas. Lo que cogieron los videojuegos sobre todo fue el modelo de negocio que había con los pinball, ¿no? Que ya estaba un poco instaurado. Por eso las primeras máquinas recreativas aparecen, se colocan al lado de los máquinas pinball o en sitios muy parecidos, en restaurantes o en salones arcade. Y la otra cuestión, la de Asia, es verdad que ahora, por ejemplo, China producen muchísimos videojuegos. Lo que pasa es que aquí llegan poquísimos, pero China está haciendo... Ahora hay uno que se está desarrollando que Occidente le ha puesto a la vista porque tiene una pinta brutal, pero en China se desarrollan muchísimos. Bueno, os podéis imaginar la población que tiene China. Y luego está Tencent, que Tencent es la megacorporación, que Tencent es dueña de... Pues no me acuerdo ahora si era no, de Blizzard no, pero de los que hacen uno de los mayores videojuegos online que hay, ¿no? Y tiene acciones compradas partes de otras grandes empresas. Pero a lo que va es verdad que en Japón los videojuegos se empezaron a desarrollar un poco por influencia de Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, sabéis que Japón estuvo ocupado hasta 1950 o por Estados Unidos. Entonces, entre cómo interactuaban los americanos con los japoneses, primero empezaron a llevar máquinas de hacer fotos o máquinas de tocadiscos, ¿no? Y Sega, que es una de las grandes compañías japonesas, nació de dos estadounidenses que estaban en Japón, ¿no? No necesariamente como militares, creo que uno sí, pero había uno que lo que se encargaba era de las bases norteamericanas distribuidas por el Pacífico, llevar formas de entretenimiento lúdicos, ¿no? Y de repente cuando empezaron a salir los videojuegos en Estados Unidos, y antes las máquinas electromecánicas que ya se llevaban, pues dijo, ¿por qué no probamos esto en las bases norteamericanas? Y de ahí, por influencia de Estados Unidos, empresas que ya había tradicionales que se dedicaban a lo lúdico, ¿no? A los juegos como Nintendo, que Nintendo hacía cartas Hanafuda, que es un juego típico de cartas japonés, y otras que se dedicaban a muchas de pues, juguetes, pues vieron la posibilidad y empezaron a desarrollar en esa dirección, ¿no? Pequeñas consolas primero, pero Nintendo, hasta las primeras consolas de Nintendo a finales de los 70, que se llaman las Game Color estas, que eran de un juego solo, ¿no? Sí. Y luego ya Nintendo Nintendo no, Japón ya desarrolló toda una industria que de hecho durante la primera ola que podríamos hablar de videojuegos es totalmente de Estados Unidos, que es desde finales de los 70 hasta 1983, que es cuando se produce la crisis de los videojuegos, la única que ha habido. Y después de la crisis es Japón la que toma la delantera en la producción de videojuegos. O sea, ya durante los 80 hasta mediados de los 90 es Japón la que lleva... No es que aquí no se produzcan juegos, me hablo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, pero sí que los grandes hitos, ¿no? La mayoría de los grandes juegos vienen producidos de Japón. Es la época de Mario, la época de Sonic, sí, la época de los Street Fighter,
Bueno, está Tetris, que Tetris es un caso aparte porque es soviético, pero sí, desde luego, Japón es fundamental, ha sido fundamental en el desarrollo de los videojuegos. Sí. Pac-Man. Daniel, antes de ir a la pausa comercial, me llamó algo la atención que tú dijiste, la primera y única crisis de los videojuegos. ¿De qué se trató esa crisis de los videojuegos? Bueno, se suele asociar a un videojuego, ¿no? Que es el videojuego de E.T., de la película, porque además el videojuego se sacó porque se estrenaba la película en la Navidad de 1982, y Atari, que era, digamos, la gran compañía de la época, a finales de los 70, a principios de los 80, encargó un juego, llegó a un acuerdo con Spielberg y quisieron desarrollar un juego para las Navidades, pues para hacer el negocio. El problema es que el juego salió muy mal, era un juego que la verdad cuesta mucho incluso saber qué hay que hacer a día de hoy. Pero el problema es que el juego de E.T. fue un cabeza de turco, ¿no? Porque ya lo que pasaba era que los videojuegos al principio nadie confiaba en ellos, ningún analista económico ni de negocios decía que eso era una cosa que iba a pasar desapercibida, que se iba a perder el interés, pero no pasó. Entonces, cuando la gente vio que se empezaba a hacer dinero, todos quisieron hacer videojuegos, ¿no? Te hablo desde Mattel, ¿no? Que es una compañía de juguetes, sobre todo las compañías de juguetes quisieron subirse al carro. El problema es que los videojuegos todavía no estaban profesionalizados en el sentido de haber un diseñador de videojuegos, de haber un diseñador de videojuegos. Casi todos eran programadores que hacían las veces de todo, ¿no? Entonces, se empezaron a copiar unos a otros y se creó una sobreproducción de videojuegos, a que todos eran copias de otros, ¿no? Y la gente empezó a perder interés. Te hablo de que en las tiendas de Walmart se apilaban en cestas los videojuegos, vendiéndolos a $5 cuando el precio inicial habían sido unos 40, ¿no? Y eso hizo que se produjera un crash y muchas compañías que se están dedicando a videojuegos se retiraron para siempre de hacer videojuegos. Incluso a Atari fue casi un golpe de gracia, ¿no? Atari nunca volvió a recuperar el papel que había tenido en el ambiente de los videojuegos como empresa y estudio desarrollador principal, ¿no? Y ahí fue cuando entró Japón, Nintendo, sobre todo Nintendo y Sega, hicieron, porque en Japón no se produjo crisis, la crisis hay que decir que fue en Estados Unidos, ni siquiera en Europa. En Europa, bueno, se notó, pero fue sobre todo en Estados Unidos. En Japón, de hecho, Nintendo saca NES, ¿no? La Famicom, la primera consola la que triunfó Super Mario Bros., que salió en el mismo año que se produjo la crisis. Entonces, un poco Japón tomó la iniciativa. Las empresas japonesas fueron las que llevaron la batuta durante todos los años 80 en lo que a desarrollo de videojuegos se refiere. Sí, fíjate que no sabía esa historia de Atari. Yo me acuerdo en mi época el juego, la consola era de Atari, Nintendo era así como secundaria. Y de la noche a la mañana Atari comenzó a ser desplazada y todo se concentró en Nintendo. Pero yo te tengo una pregunta sobre la complejidad de los juegos. Yo, bueno, fui evolucionando por Atari y las primeras fases de Nintendo, pero por supuesto mis hijos tienen consolas Nintendo, la 3, la 4, los juegos. Pero yo noto que a mí particularmente se me está haciendo cada vez más complejo jugar algunos juegos. O sea, siento que la complejidad que tienen es como para mentes que están más adaptadas a las fases iniciales de algunas series de juego. Me cuesta entrarle a algunos, ¿no? Por supuesto, los sencillos, muy sencillos, carros de carrera, motos, lo que sea, pero hay unos juegos verdaderamente complicados en la historia y en las fases que tienes que pasar para llegar al final. ¿Estoy en lo correcto? Cada vez se van más a lo complejo en los juegos, en la competencia que hay en los mercados. ¿La complejidad es un elemento fundamental o no necesariamente? No, a ver, es verdad que los videojuegos, si por ejemplo, lo de antes Pong, pues tuvimos eran 2 palos y una pelota, entre comillas, cuadrado, que había que mover de un lado para otro, ¿no? Los juegos que salían en la época digamos, de carreras, eso te decía que a medida que los videojuegos se fueron profesionalizando, ¿no? Fueron apareciendo
los diseñadores de juego, el arte se fue desarrollando más, las formas se fueron haciendo más, no necesariamente realistas, pero se desarrollaron más, el sonido, sobre todo la jugabilidad se fue desarrollando más. Yo no diría que tanto complejo, porque a mí me pasa que muchos amigos míos que jugaron en su época, ¿no? Tanto a Atari, que también, sino a Sega y Nintendo, me lo dicen, ¿no? Que joder, es que ahora los juegos tienes que hacer un montón de combinaciones de botones y es más complejo de jugar. Pero a raíz del movimiento de desarrollo de videojuegos independientes se ha recuperado un poco la visión anterior, ¿no? Entonces están apareciendo, cada vez se ha diversificado más los géneros y claro, si tú te vas a Fortnite, ¿no? Por ejemplo, Fortnite. o claro, League of Legends, es que esos son juegos ya muy de nicho en los que directamente tienes que entrenar, ¿no? Para poder. Yo no juego por eso, porque entras y bueno, te pueden poner con la gente que está aprendiendo también, pero son juegos que requieren mucho aprendizaje y sobre todo jugar mucho, ¿no? Pero en el resto de videojuegos, digamos, más abiertos a menos especializados y sobre todo los independientes, ¿no? La escena independiente, se están recuperando juegos y se está volviendo también a una sencillez, por decirlo de alguna manera, jugable, que se ven en géneros o subgéneros, por ejemplo, como los que se llaman Walking Simulator, que son, la palabra lo dice, ¿no? Parece simuladores de andar, pero son juegos en 3 dimensiones en los que, bueno, vas observando una casa o un paisaje y vas descubriendo historias, pero no son complejos, porque simplemente lo que tienes que ir a hacer es andar. A lo mejor son complejos en el sentido de que si no has jugado nunca y te ponen delante del videojuego y dices, es que tengo que hacer, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que los videojuegos son disparar, o son correr, o son... Exacto. Es verdad que la mayoría de los videojuegos... Pero hay una diversificación ya en videojuegos de géneros que... Lo que pasa es que la gente se queda pues con Fortnite, con los juegos más ultra mainstream, ¿no? Pero ya te digo que se ha recuperado un poco volver a esa sencillez jugable. Y yo desde luego lo agradezco mucho. A mí me gustan casi todos los tipos de juegos. Por ejemplo, los de estrategia no los suelo jugar mucho. Pero por ejemplo, los juegos de estrategia son muy complejos. O sea, es porque tienes que estar atendiendo a muchas cosas. A ver, Al mismo tiempo, sí. si ahora, no sé, esta ciudad se me cae, tengo que poner eso a lo mejor que hubo de Pong. Si te perdiste algún paso de la evolución de los videojuegos, sí que puede resultar de entrada muy complejo, pero los videojuegos son muy adaptativos y tú te adaptas muy rápido a ellos. Si el diseño de juego está bien hecho, es muy fácil, no te lleva más. Entiendo que ponerte de repente con un juego y decir, ¿qué tengo que hacer? Pero yo me atrevería a decir que no te llevaría más de una hora ya saber manejar todo lo que hay que hacer, porque si además el videojuego está bien diseñado, llevará un tutorial que te va a explicar cómo hacer las cosas y en cuanto ruedes con ello, se hace más sencillo, ¿no? Daniel, quisiera comentarte algo que en la preparación para este programa, que me parece muy interesante y no es que me gustan los videojuegos, pero no pasé de Atari en todo caso, por qué sé yo, el trabajo y eso. Pero por ejemplo, una anécdota que encontré preparándome para esta conversación fue el paso de Steve Jobs también por los videojuegos y su relación con Steve Wozniak, que incluso hasta ahí estuvo una triquiñuela en cuanto a los pagos y el gran genio técnico era básicamente Wozniak, no fue efectivamente Steve Jobs. Fue la impresión que me dio de la lectura. Pero ahora, detrás de todo esto, pero una respuesta corta y sencilla para que la podamos entender. Ustedes tienen otra mentalidad distinta a la nuestra. Detrás de todo esto hay un elemento técnico que nosotros desconocemos, un elemento tecnológico importante, que son los chips. Explícanos cuál es la diferencia entre un chip que se utiliza para una computadora normal y corriente, bien sea de alta velocidad o corta, y un chip que se utiliza para los videojuegos. Pues a ver, yo tampoco soy un experto en lo que son las cosas más técnicas y tecnológicas,
pero te diría que a priori ninguna. O sea, los videojuegos, las consolas de videojuegos son ordenadores preparados para jugar, no son otra cosa. Luego, cada consola tiene su propia arquitectura y es más sencillo. De hecho, hay consolas que no han llegado a triunfar porque era muy difícil programar para ellas, ¿no? Pero ahora, desde principios del milenio, ¿no? Con toda la secularización de la tecnología que ha habido, con la aparición de ciertos motores gráficos como Unity o Unreal, el desarrollo de videojuegos está llegando cada vez más a la gente de que lo pueda hacer de una manera, digamos, sencilla. Sencilla, entre comillas, porque para desarrollar videojuegos tienes que aprender código, que yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo y es muy difícil. O sea, aprender código, ten en cuenta que lo que tienen los videojuegos, igual que otro software, porque los videojuegos no dejan de ser un programa, igual que Photoshop. Lo que pasa es que están orientados a otra cosa, a jugar y a divertir, pero no, a la hora de desarrollarlo no dejan de ser eso. Pero, por ejemplo, en el desarrollo de software, lo que haces es, o sea, lo que hace un programador es hablar con la máquina. O sea, tiene que aprender el lenguaje de la máquina y darle instrucciones a la máquina para hacer lo que él quiere que haga, ¿no? Es, por ejemplo, Mario. Pues cogemos el ejemplo de Mario Bros. Tiene que saltar a una plataforma, de ahí para coger una moneda y luego caer y eliminar a un enemigo. Pues claro, todo eso se lo tienes que decir a la máquina para que la máquina lo haga. Y se hace a través de un lenguaje de programación que el más utilizado es C#, C#, luego C es el más utilizado, C++, pero también se utiliza a veces para desarrollar cierta tecnología para un videojuego, se utiliza Python, también se han hecho juegos en Flash y en JavaScript, pero siempre tienes que hablar con la máquina. Es tan así hasta el punto de que podría haber un videojuego sin arte, sin un arte muy desarrollado, pero no sin programación. Sin programación es imposible que haya un videojuego. Daniel, o sea, sí. y una pregunta, bueno, me queda claro lo que comentas, es el mismo objetivo al diseñar programas para computadoras que para juegos, pero tú en tu libro haces referencia anecdótica al famoso juego maldito, de qué se trata ese juego, y también comentas que así como existen obras de culto en el cine, en la televisión, etcétera, en los videojuegos también. ¿Nos puedes conversar un poco sobre eso, el juego maldito y las obras de culto en los videojuegos? Sí, bueno, el juego maldito se llama Polybius, ¿no? No hay ninguna prueba de que haya existido. De hecho, hay varios vídeos en YouTube muy buenos, como mini documentales, que lo desmontan todo. Realmente el de Polybius se empezó a hablar ya, creo que a partir del 2000 es cuando se empezó a hablar. No hay registros de que se hablara ni siquiera en la prehistoria de Internet, en lo que eran los primeros foros o los primeros cadenas de emails. Hay constancia de que se hablara de Polybius antes del 2000, ¿no? Pero bueno, la leyenda urbana, por decirlo de alguna manera, o el mito urbano, es que era un juego que provocaba mareos, que provocó muertes, que provocaba malestar en la gente que lo jugaba, y que de vez en cuando, además, coincidía que todo esto, perdón, como todos los mitos, hay una parte de verdad. Y con las primeras máquinas recreativas, como todavía se está... Daniel, te estamos perdiendo, pero vamos a aprovechar de hacer una pausa comercial. Y al regreso nos continúas hablando del juego maldito y las historias de las obras de culto. Vamos a aprovechar la pausa comercial para ver si se mejora el internet un poco. Ya regresamos, estamos conversando con el historiador Daniel García sobre los videojuegos. Ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV.
Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar Informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya. 678-906-4061 y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube La Visión TV y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente a todo nuestro contenido. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico Promed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisionweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital, con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en el séptimo laberinto. Estamos conversando con el historiador Daniel García Razo sobre la historia de los videojuegos. Daniel, tú nos estabas dando una explicación bastante interesante, pero además yo quisiera, y me disculpas, hacerte también una pregunta que tiene que ver con lo de hoy. Por las cosas que he visto de los juegos, como te dije, no, sí los he visto, porque tengo un nieto que es apasionado de eso. Pero me he dado cuenta que ya los videojuegos ya trascendieron esa dimensión de la realidad virtual hacia una realidad bastante real, por los últimos juegos que he visto, o por lo menos de lo que juega mi nieto Mateo, que son bastante realistas que eso, pero que están fundamentalmente orientados hacia la guerra, hacia ese tipo de cosas, un sniper, qué sé yo, ese tipo de cosas.